En la antigüedad, para poder describir a Dios, los escritores bíblicos usaban expresiones, atención a la palabra, antropomórficas. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Viene de dos palabras griegas. Antropos, que significa hombre, y morfe, forma de hombre. ¿Sí? Por lo tanto, un antropomorfismo, vaya palabrota, es cuando Dios se nos aparece o cuando alguien nos lo describe con forma humana, ¿sí? O cuando sus mismos atributos se refieren a Él con características humanas. Y esto lo vemos en toda la Biblia y con razón. ¿Por qué? Porque no podemos ir hasta arriba y entender toda esa magnitud con nuestra propia mentalidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos habla en nuestro propio idioma para que lo podamos entender. Varios ejemplos prácticos. En Éxodo 7:5 dice: cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que soy yo Dios. ¿Su mano lo sacó así de Egipto? No, fue espiritual, ¿no? No cogió una mano gigante que sacó a todo el pueblo de Egipto así y lo puso, ¿no? Luego el número dice: el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Eso es una bendición. ¿El Señor pone su cara literalmente encima de nosotros? Tampoco, ¿no? Pero es para que podamos entender, ¿no? Quién es Dios. Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por su poder, por su espíritu, ¿no? Pero para que lo podamos entender, pues fue como un aliento. Y otro ejemplo dice Salmo 34:15: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio. Pues de la misma manera, ¿no? Entonces, Dios es así, que tiene ojos, boca y manos como nosotros. Con barba blanca. Dice 2 Corintios 3:17: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es espíritu, ¿no? Pero para mostrarse a nosotros, pues para que nosotros podamos entender esa grandeza, se ponen esos paralelismos y eso para que podamos entender quién es Él, ¿no? Pero sin embargo, la expresión más antropológica, la más humana de Dios, ¿es quién? Jesucristo. ¿Sí? Es Dios mismo hecho persona, hecho humano. Pero en el Nuevo Testamento ya no vemos expresiones tan humanas como parte del cuerpo, ¿no? Sino el carácter. Se nos anima a seguir el carácter, a su personalidad. Por ejemplo, Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Otro ejemplo, 1 de Pedro 1, del 15 al 16: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y también hay gente que dice: pues que yo, al Dios del Antiguo Testamento, yo no lo entiendo. ¿Nos ha pasado en los grupos de estudio de los viernes, el grupo de conexión? Pues yo no lo entiendo. Al Dios del Antiguo Testamento ese no lo entiendo. Pero ¿qué pasa? Era la forma en la que el Señor se tenía que revelar en esa época. Era la forma en la que la humanidad vivía. No llegaban a una tierra y decían: hola, mira, yo soy el jefe y me tienes que dar tierra. No. ¿Qué pasaba? Había guerras y luchas y allí no había dignidad humana en aquella época, ¿no? Es la forma en la que vivía la humanidad, en guerras, territorios y conquistas. Por eso para nosotros es tan difícil. Entonces, Dios lo que hace es elegir a un pueblo para darle una identidad diferente, ser diferentes y dar esa dignidad humana. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, las nuevas leyes, era revolucionario para aquella época. No había dignidad humana. Los humanos, o sea, se sacrificaban para otros dioses, sus propios hijos. Era una locura, ¿no? Y para nosotros es muy difícil entenderlo en este 2024, porque las cosas han cambiado mucho. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Y hoy cómo vemos a Dios? Para nosotros debería de ser un poco más fácil conocer a Dios, porque ya tenemos la Biblia, ¿no? Tenemos por los escritos bíblicos. Aunque debería de ser así, no lo es. No es tan fácil, ¿no? Ya que
no buscamos realmente conocerlo tal y como es. Y nos creamos, vuelvo a repetir, a Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. En otras palabras, como me conviene, como me lo enseñan, pero no como realmente yo he experimentado quién es. Y muchas veces nos dejamos llevar. Y he puesto 5 ejemplos de cómo hacemos a Dios. El primer ejemplo, el Dios genio de la lámpara mágica. ¿Quién ha usado así a Dios? Voy a explicar. El Salmo 24 dice que el Señor te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. ¿Quién ha usado este versículo? Yo para felicitar muchas veces. ¿Es malo? No. Aunque hay promesas en la Biblia que fueron dadas para personas en una época específica, ¿no? Como en este caso, debemos leer el Salmo completo, el que acabo de leer. ¿Por qué? Porque este Salmo estaba escrito para los reyes de Israel de aquella época. Y esto debe contextualizarse como una oración por alguien que desea algo de bien para otros. Cuando lees todo el pasaje, todo el Salmo 20, tú dices, uy, esto no tiene nada que ver con todos mis deseos. ¿Por qué? Qué peligroso sería si Dios concediera todos los deseos de mi corazón. ¿Quién ha pensado, quién ha visto a la niña y ha dicho, uy, si yo tuviera un genio? Qué peligroso sería si el Señor nos concediera todos los deseos de nuestro corazón. Otro versículo que se usa muy fuera de contexto también para usar a Dios como el genio mágico, si yo le pido mucho, 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 me lo da. Es otro muy famoso que se encuentra en Lucas 11, del 9 al 10, que dice: así les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando, las puertas se les abrirán. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Muy conocido este pasaje también. Pero cuando leemos el pasaje entero, ¿quién se acuerda de lo que venía antes? Examen, podéis mirarlo si queréis. Antes hay una parábola sobre 2 vecinos. ¿Os acordáis de esa parábola? ¿Alguien que se acuerda? Miseria, se acuerda. Un vecino que le pide alimento a otro porque viene un amigo a su casa y no tiene nada que comer. Entonces le insiste mucho y este vecino le da la comida, ¿no? Entonces pone el ejemplo que así es Dios, ¿no? El Señor Jesús. Pero antes está el Padre Nuestro. O sea, todo ese pasaje el Señor Jesús explica cómo hay que orar. Y ya concluye con esta promesa. Si leemos este pasaje fuera de contexto, yo pienso que todo lo que yo pida, el Señor me lo va a dar. Porque si yo insisto, el Señor me lo tiene que dar. Y hago a Dios a mi imagen y semejanza, a lo que yo quiero. Y cuando no me lo da, ya no funciona mi Dios. El orden correcto debería ser pedir, que significa orar, buscar en intimidad, y llamar, que significa clamar, rogar. Pero si vemos esa parábola, esa historia, el vecino le pide a otro el alimento para otro. ¿Sí? Otro ejemplo, hemos visto el Dios genio de la lámpara. Y ahora el Dios Mr. Wonderful. ¿Sabéis quién es Mr. Wonderful? Asensio, ¿qué es Mr. Wonderful? ¿Alguien quiere explicar a Asensio qué es Mr. Wonderful? ¿Qué es Mr. Wonderful? Una marca que hace qué? Que hace libretas y que ponen en las libretas. Hoy una frase maravillosa. Que dice, hoy es tu día, hoy es tu... no sé, ¿qué más dice? Hoy todo lo que propongas lo conseguirás, ¿no? Brilla por luz propia. Brilla con luz propia. ¿Sabes cuál es esa marca que ponen? Pues todo lo de Mr. Wonderful es así, tú vas a ti y tú sales, uy. Pues muchas veces creamos a Dios así, un Dios Mr. Wonderful, que todo lo puede. Mensajes positivos sobre Dios como, nada es imposible para Dios. Sí, pero espera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Valen mucho para Dios. Estas expresiones no son incorrectas para nada.
pero sí incompletas. Porque idealizamos a un Dios muy positivo, pero falta algo, ¿no? Es muy superficial, ¿no? Porque por mucho que yo pueda, muchas cosas no suceden, o por mucho que yo lo quiera, tampoco suceden, ¿no? Para el que no lo conoce, para el que no conocía al Señor, pues sí, es verdad que Dios te ama tal y como eres, Dios es amor total. Hay muchas cosas que se pueden cuando confiamos totalmente en el Señor, pero cuando vas madurando en la vida cristiana, hay cosas que implican trabajo propio. Un Cristo muy guay, que defendía a todo el mundo, ¿verdad? Pero vemos que Jesús no era tan guay, ni tan complaciente, ni tan hippie, como lo pintan algunos, ¿no? A los fariseos, ¿qué les llamaba? Que eran los que sabían, que creían, que conocían a Dios. ¿Cómo les llamaba? Fuerte, fuerte. Hipócritas. Hipócritas, víboras, sepulcro blanqueado, ¿qué es eso? Tumbas limpias, o sea, muertos limpios. Eso no me lo dicen y me enfado. ¿Por qué? Porque sabían las escrituras y no las obedecían, no cumplían, ¿no? Como muchas veces nos pasa ahora. Y a los que vendían en el templo, que hacían negocios con Dios Padre, ¿qué hizo con todas las cosas? Esto que está muy feo. No, ¿qué hizo Jesús? Digo todo de los campistas. Fuera. Los he echado todos fuera. Otro ejemplo es cuando nos muestran o vemos promesas en la Biblia, pero solo la parte que me conviene, la primera parte. Hay muchas promesas de Dios en la Biblia, como hemos cantado, que no tienen condición. Dios nos ama y es así. Da igual lo que podamos hacer o no podamos hacer, Dios nos ama, ¿no? Pero hay otras promesas que sí tienen condición, sí tienen una implicación de parte nuestra. Él no puede hacer nada por nosotros que no queramos hacer. Por eso nos ha creado libre. Una implicación nuestra, sacrificio y esfuerzo. Por ejemplo, otro texto famoso, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué implicación tiene nuestra aquí? Y es una promesa de descanso de Dios, ¿no? Pero está condicionada a que nos acerquemos a Él, que le dejemos nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Si yo quiero seguir teniendo el control de las cosas y no las suelto en mi vida y mis decisiones cabezotas, el Señor no puede hacer descansar. ¿Sí? Entonces muchas veces, no, pero si yo lo suelto, creo que el Señor me tiene que dar descanso. Algo muchas veces nos equivocamos, ¿no? Otro ejemplo de esto es que decimos, Dios sabe el corazón de cada uno. Y si uno se arrepiente de verdad, el Señor lo perdona. ¿Es cierto? Venga, Mujaro. Es cierto. Hay condiciones, hermano. Hay implicación. Cuando uno se arrepiente, se supone, uno va en camino con el coche, cuando, ay, por aquí no, me arrepiento, ¿qué hago? ¡Prum! Cambio totalmente mi vida, doy un giro totalmente, como vimos la semana pasada, ¿no? Un giro de 360, sino de 180, dirección contraria de lo que yo estaba haciendo. Se supone que es para dejar de hacer lo que yo hacía antes y vivir la vida que el Señor quiere para mí. Pero también en la Biblia dice una cosa muy curiosa en Mateo 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Uy, eso no lo contaba yo. Entonces no es solo decir, Señor, perdóname, que tú sabes lo que yo hago. Implica también pedir perdón a otros, perdonar a otros, para que Dios nos perdone, si no, qué injusto sería Dios, ¿no? Implica una acción sobre nosotros dura,
Porque a mí me cuesta pedirle perdón a Emerson. ¿No nos cuesta pedir perdón al otro? ¿Eso qué implica? Rebajarte mucho, callarte. Es verdad, Señor. Eso no es tan fácil. Ay, Señor, conoce mi corazón. Tercer ejemplo. Dios es amor. ¿Es verdad? Sí, sí. Total. No contiene algo de amor, no tiene amor, sino que en su esencia es amor. Pero ¿qué hace una persona que te ama? Te protege, te disciplina, te perdona. Pero cuando pasan estas cosas, también implica corrección. Significa que cuando te perdonan es porque tú has hecho algo mal y tienes que reconocerlo. Cuando te proteges es porque tú te has metido en un sitio que no debes, entonces te quitas de ahí. No es todo tan Dios es amor y... Sí, hermanos, pero hay muchos ejemplos. Voy a leer dos rápido. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Primero de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso lo usamos muchas veces también fuera de contexto. Pero el amor tiene que cubrir todos mis pecados. Anteriormente Pablo habla de que hay que mantenerse en santidad. Por eso no se pueden leer los textos sueltos, hay que leerlo entero. Pablo habla de que hay que mantenerse en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y este versículo hace que reflexionemos el amor entre nosotros, entre los hermanos, ¿no? Aunque el amor cubre los pecados, o sea que, bueno, te amo mucho y lo dejo pasar, ¿no? Vamos a resumirlo así, ¿no? Pero implica un sacrificio. Cuando yo dejo pasar las cosas, o cuando yo perdono porque amo, a mí me cuesta un montón, ¿eh? Este versículo muchas veces lo usamos para quitarnos responsabilidad, ¿no? Contra el pecado. Cuarto ejemplo. Un Dios superpoderoso. ¿Creemos en un Dios superpoderoso? Sí. Amén. Sí, creemos en un Dios todopoderoso. Es una de nuestras afirmaciones. ¿Pero para qué? ¿Y cómo que todopoderoso? Hay muchas veces que Dios, ¿entendéis? No puede hacer ciertas cosas, no puede hacer cosas que estén en contrario de sí mismo, ¿no? Y muchas veces, como el Señor es todopoderoso, yo uso Filipenses 4:13. ¿Quién se sabe Filipenses 4:13? Todo lo puede en Cristo. Fuerte, fuerte, fuerte. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me como el mundo porque Cristo me fortalece. Y esto es otro texto sacado de contexto para nuestros caprichos egoístas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leemos otra vez el texto completo, Pablo anteriormente habla de todo lo que ha estado pasando y viviendo. ¿Y qué dice el texto? Dice que ha tenido abundancia en su vida, pero también ha tenido hambre. Y lo que en realidad lo que Pablo quiere decir es que Cristo es su fuerza en cada circunstancia y etapa de su vida. Hay etapas de abundancia y hay etapas que no son abundantes. No es un poder de Mr. Wonderful de superpoder, sino de fuerza, de apoyo, de confianza. No es, pasará esto porque Cristo me fortalece, como si fuera un abracadabra. Yo tengo tanta fe que Cristo me fortalece y así. Pero hermanos, no siempre es así. No siempre es así. Porque más bien cuando no ocurre, Cristo ya no es mi fortaleza y ya no me sostiene. Es confianza en la fidelidad de Dios sin importar las circunstancias. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Es la confianza en la fidelidad de Dios sin importar las circunstancias.
en abundancia, en pobreza, en momentos malos, en momentos buenos. Es un poder de fuerza y no de superpoder, de superpoderoso. Dios no está ahí para que cuando nosotros somos cristianos nos pone un blindaje, una burbuja y ya no nos pasan nada cosas malas en la vida. No, sino que cuando tenemos al Señor en nuestra vida, a pesar de cada etapa, el Señor nos acompaña. Hay cosas de las que nos protege, estamos totalmente seguros, que no nos damos ni cuenta de cuántas cosas, desde que abrimos nuestros ojos, de cuántas cosas nos libra el Señor. Pero hay etapas en la vida que las tenemos que pasar. Y el último ejemplo es el Dios amuleto. Creer en Dios como si fuera un amuleto mágico. ¿Qué son los amuletos? Un objeto portátil que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y lo lleva encima. No, yo soy cristiano evangélico y yo no tengo amuleto. Sí, hermano, tenemos muchas veces a Dios como ese amuletillo, ¿no? Primera de Samuel 4:3 dice, esto lo compartí una vez, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Os acordáis que los israelitas usaron a Dios como si fuera un amuleto, pensando que Él solamente estaba en esa caja y si se lo llevaban a la guerra, pues el Señor los libraba? Y pusieron su confianza total pensando de que Dios estaba metido dentro del arca, de esa caja. ¿Y qué pasó? Que perdieron la batalla. Nosotros muchas veces pensamos así, ¿no? Que voy a la iglesia porque quiero conseguir algo a cambio, ¿no? Pensando que solo está aquí, en esta iglesia, o si solo leo la Biblia haciendo esto es porque el Señor me va a bendecir porque necesito esto, como si fuera un amuleto. Y no podemos encerrar al Señor en este templo, ni en ningún lugar. Cuando salgamos, que se queda aquí Dios solo. A Dios tampoco lo podemos encerrar en un libro. La Biblia tiene poder a través del Espíritu Santo. Y si confiamos y practicamos lo que dice su palabra. Dios es infinito y Dios es espíritu. Sabemos que conocer a Dios no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Dice la Biblia que, por ejemplo, Moisés tenía una relación tan íntima con Dios que ¿qué se le decía? Que era amigo de Dios. Podemos ser amigos de Dios, no un Dios de barba blanca que está lejos. Amigos de Dios. Pensaba que es más fácil juzgar a Dios e imaginarme como Él. En vez de invertir tiempo, sacrificarme y tener más interés en pasar tiempo a solas con Él, orando y leyendo su palabra para saber quién es. ¿Quién eres tú? ¿Por qué es tan difícil? Porque yo me tengo que dejar moldear. Me tiene que quebrar lo que yo pensaba de Él. Tiene que romper la imagen de Él que yo me he hecho. Y no es fácil. Es más fácil escuchar de otros que me expliquen quién es Dios. ¿Los pastores podemos enseñar quién es Dios en media hora? Qué pequeño sería nuestro Dios. Es más fácil escuchar de otros quién es Dios, tal y como hacemos con las personas. ¿Nos ha pasado eso con alguien que lo juzgáis por la primera impresión o por lo que el primo te han contado? Ah, no, pues este fulanito es amigo de este. Y después con el tiempo coincidís en el trabajo, con el tiempo tomáis un café o ha hecho algo por ti y tú, esta persona no era como yo pensaba. Y nos ha cambiado la perspectiva totalmente. Incluso se ha vuelto una amiga o tu pareja que pensaba, uy, me cayó fatal. Pero Dios invirtió todo en ti. Todo. Todo significa que dejó su grandeza para invertir en nosotros, para rescatarnos, para buscarnos, para mostrarnos quién es Él.
Él te conoce a la perfección, dice su palabra. Te conoce tan bien que dice que tiene el control del número de pelos que hay en tu cabeza. Hay algunos que tienen más y otros menos. Por lo tanto, te lo he contado. Cada pelo de tu cabeza significa que tiene el control total de tu vida. Él te conoce por tu nombre. Tú no eres uno más. También dice que te conoce desde el vientre de tu madre. Quiere decir que aunque creas que haya sido una casualidad o que tus padres no te buscaron, el Señor te conoce desde ahí. E invirtió lo más grande que tenía, que era su Hijo, que era Él mismo. Pensaba que la mayoría de las veces nos desanimamos en la vida cristiana porque no conocemos al Dios que seguimos, sino que nos hacemos una imagen de Él según lo que yo creo, lo que yo pienso, y cuando vienen las dificultades de la vida, ay, si es que Dios es tan bueno, no me tenía que pasar esto. Dios hoy quiere que le vivas, que dejes esa barrera que te impide profundizar con Él. Jesús pagó un alto precio para que tu alma siempre esté con Él y no lejos de Él. Jesús es Dios hecho persona, ese antropomorfismo perfecto. Muchos intentaron con sus palabras definir quién era Dios, creyendo que lo conocían. Pero cuando vino Cristo, muchos no le reconocieron como Dios, como Mesías, porque tenían una imagen de quién es Dios muy pequeñita, muy cuadriculada. Y al Dios infinito no se le puede meter en nuestras descripciones tan pequeñas y tan limitadas, sino qué tipo de Dios sería. Jesucristo era Dios mismo porque controlaba la naturaleza. Con la tempestad que se hundía en el barco con los discípulos, ¿qué le dijo a la tempestad? ¡Para! Caminó por el agua, hizo que los peces se metieran dentro de la red de pesca de los discípulos, secó una higuera cuando la maldijo, sanó enfermedades físicas, mentales y espirituales, y tenía el dominio sobre la vida y la muerte. Resucitó a las personas que estaban muertas y él mismo venció la muerte al resucitar al tercer día. Si no es Dios, ¿quién es? Y a día de hoy quiere que todos tengamos a su Espíritu Santo con Él. El texto que hemos leído al principio, que ha leído Dani, se encuentra en el libro de Job. Era una conversación que Dios tuvo con él, porque Job no entendía lo que le estaba pasando. Después de pasar por sufrimientos en la vida, Job creía que conocía a Dios y se sentía con el derecho de juzgarle y creerse que podía definirle. Vamos a volver a leer esa conversación. Dice así: entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con sus palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes tanta inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce el vuelo y extienda sus alas sobre el sur? Entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú que criticas a Dios, pero tienes respuestas. Entonces Job le respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar la respuesta? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Yo soy. Y hablaba las cosas sobre las que no entendía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo te hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job tuvo que darse cuenta que a Dios no lo podía meter en su cajita. Dios es el Dios que sostiene todo y a todos.
Y qué difícil. Y al final se da cuenta que creía que le conocía, pero solo de oídas. Y después de este proceso duro en su vida, se dio cuenta de quién era y lo vio con sus propios ojos. Le comprendió y le conoció, y su vida cambió. Pidamos perdón por no imitarle bien. Es nuestra responsabilidad ser verdaderos reflejos de quién es Jesús y demostrarle a los demás quién es, no a otro Jesús que no es. Para eso, para vivir su evangelio, hermano, la vida de verdad, hay que ser muy fuerte y muy valiente. Dejar la simpleza, la mediocridad. Pero esta condición de ser fuerte y ser valiente va acompañada de una promesa que dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, porque yo ni soy fuerte ni soy valiente. Pero dice su palabra que en mi debilidad Él perfecciona su poder. Porque al que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, reconociendo sus pecados, su espíritu vivirá con Él para siempre. ¿Sabéis lo que es tener el Espíritu de Dios en vuestra alma? La presencia misma del Señor en nuestra alma. Desde siempre, desde ahora hasta la eternidad. Él no sale y entra y sale. No, una vez sellado, es hasta ahora, desde hoy hasta la eternidad. El mundo, las personas están deseando tener personas que sean referentes de verdad. Claro que fallamos, todo el mundo falla, pero esa no puede ser nuestra excusa. Solo el Señor puede ayudarnos.